No hay nada más valioso para un niño que un juguete. ¿Quién no, como colombiano en su niñez, se sentaba a preguntar a su mamá: mamá, ¿dónde están los juguetes? Los niños solo piensan en jugar, explorar y divertirse con sus amigos, donde su compañero incondicional era un muñeco que reflejase su imaginación y pureza. Tan fácil es la vida desde la perspectiva de un niño que ahora de adulto añoramos por volver a ser un niño otra vez. Pero ¿dónde estarán los juguetes de aquellos niños que en la violencia les tocó agarrar una colchoneta e irse con sus familias de aquellas tierras donde nació? ¿Dónde estarán los juguetes que debieron acompañar en la niñez a esos pequeños ángeles inocentes que hoy en día ya no se encuentran caminando entre nosotros? ¿Quién pensaría que en una sociedad civilizada un conflicto armado entre adultos lo fueran a pagar los más pequeños? Colombia, a pesar de ser un país diverso, ha perdido sus mayores riquezas, especialmente la extinción de la inocencia, libertad y paz, siendo un país con más preguntas que respuestas, con más problemas que soluciones, con más fusiles que juguetes. Por eso yo pregunto: ¿dónde están los juguetes? He aquí la historia. La ausencia ocasiona que las niñas, niños y adolescentes huérfanos tengan que asumir responsabilidades adultas y enfrentarse a diversas violencias. Muchas veces los que debían sustituir a las figuras parentales los descuidaron al verse desbordados por la situación, cuando no, de todos modos tenían serias limitaciones materiales y emocionales para responder a las necesidades de quienes quedaban a su cargo. Lo anterior se debía, entre otras cosas, a la redistribución de los roles dentro de la familia y a las nuevas cargas que recayeron, especialmente sobre las madres, ahora cabezas de familia, o a las abuelas y abuelos. Esta es una realidad que siempre ha acompañado al país. Se normalizó el hecho de las familias incompletas y el deber a temprana edad de asumir roles de alta responsabilidad, orillando a que deberes como la educación y el deporte infantil sean dejados a un lado por no considerarse importante para su formación, debido a la fuerte necesidad que padecían. Las madres que tuvieron que hacer frente a la situación y cargar solas con todo el peso de la crianza y el cuidado de sus familias, enfrentaron un contexto adverso al tener que convertirse en proveedoras, cuando su experiencia como mujeres campesinas era insuficiente para insertarse laboralmente en contextos urbanos. Esto sin mencionar que muchas mujeres eran, además, muy jóvenes, como la madre de Olga María, que tenía 19 años cuando asesinaron a su esposo y tuvo que huir sola con sus 4 hijos. En general, las personas adultas centraron su atención en la supervivencia, lo que puso en segundo plano a las niñas, niños y adolescentes huérfanos y los expuso a distintas vulneraciones. Asumir roles como el cuidado del hogar por el hecho de ser mujer o el trabajo infantil. Esto le sucedió a Olga. Desde que mi papá no volvió, ahí empezó la lucha. Yo con 6 años me montaba a los racimos de plátano. Mi abuelo recogía el plátano de la orilla de Puerto Nuevo, se lo mandaba a mi mamá y nosotros lo vendíamos. También limones, el popocho, el banano. Yo me montaba con mi olla y me iba a vender plátano. Lo que más lamento es no haber tenido a mi padre. Uno va creando su propia armadura. Entonces yo era la berraca, tanto así que mi mamá me pegaba y yo ya no lloraba porque tenía que ser fuerte. No tuve nunca una muñeca. Hoy en día veo esas burbujas que soplan y soy feliz con eso, porque nunca tuve infancia. Yo tuve responsabilidades siendo niño. En algunos casos, las niñas, niños y adolescentes perdieron a ambos padres y fueron las abuelas y abuelos quienes se encargaron de la crianza y cuidado, como le sucedió a Julio, el cual nos cuenta que quedó huérfano por ser hijo de un soldado. Debido a su relación de pareja, la madre de Julio fue asesinada por las FARC-EP en Pajarito, Boyacá
en 1996 y el niño, que tenía apenas 2 años, no volvió a saber de su padre. Fue terrible porque en esos tiempos mi abuelita ya estaba con sus años y aquí conseguir dinero es difícil. Ella me dio estudio, pero de una forma muy humilde. Me tocó una juventud, parte más bonita de la vida, muy dura, porque no tenía el apoyo que le hacía falta a uno, que le revisen el cuaderno, la tarea. Mi abuelita no sabía leer. Fue un poco duro todo. Ver, por ejemplo, que a mis primos, mis tías le compraban lo que necesitaban. Mi abuelita no tenía cómo comprarme unos zapatos para poder ir al colegio. Entonces, mis primos me regalaban los que ellos se les dañaban y ella medio me los arreglaba para que yo pudiera ir a estudiar. Uno mismo ve en la familia los primos con su mamá, su papá, en su cumpleaños, en las navidades siempre tienen sus cosas y uno no tener eso porque crecí fue con mis abuelos y ellos no tenían cómo. Para el 84,6% de las personas que le contaron a la comisión cómo perdieron a sus familiares por desaparición forzada u homicidio, el impacto más recurrente es la desestabilización de la familia, ya sea porque se desintegró el núcleo familiar y se rompe el vínculo afectivo o porque se generan conflictos tras la llegada de nuevos integrantes, padrastros y madrastras o personas de la familia extendida que asume roles de cuidado. Otro impacto que mencionaron fue el económico. Así, para 1 de cada 3 personas, la pobreza era una condición previa que se agudizó luego de la violencia contra sus padres o madres, lo que los forzó, especialmente a las niñas, a asumir la crianza de otros e incluso a aportar económicamente a la familia. Estas situaciones exponen a las niñas, niños y adolescentes a la vulneración de sus derechos. El hermano mayor de Olga y su tío fueron los encargados de educarla, pero impusieron su autoridad mediante castigos físicos. Mi mamá se iba y me decía, usted tiene que hacer y tiene que hacer. Y a mi hermano le asignaba la labor del papá. Si Olga no hace caso, de heredo. Sus cuidadores tampoco estuvieron pendientes de los otros peligros que corría la niña a su corta edad. Nosotros nos quedábamos solos y el vecino de al lado se masturbaba delante de mí y a mí me daba miedo decirle a mi tío, al hermano de mi mamá, porque él me pegaba y me maltrataba mucho. El relato de Olga María muestra que estos recuerdos quedan fijos en la memoria de los adultos y que fueron maltratados en su infancia. Yo tenía 8 años cuando él me metió un cabrazo. Aquí tengo la marca. Nunca se me va a olvidar ese 3x3. Cuando mi tío me pegó, me hice chichi en la ropa y me pegué un grito. Él me dijo que si seguía llorando me daba otro. Usted siente que le arde todo y uno eso se lo traga. En mi vida yo había soportado un dolor físico como ese. Fue una tortura para mí. Después de que me hice chichi me dijo, báñese. Yo me paré y le dije, 3x3 es nuevo. Olga María no fue la única niña maltratada por sus nuevos cuidadores. Aunque muchas veces fueron acogidas con amor y respeto, la mayoría de personas huérfanas por el conflicto manifestaron haber experimentado violencias físicas o psicológicas por parte de los familiares responsables. Así le pasó a Angie, una mujer cuya madre fue asesinada por las FARC-EP en Mercaderes, Cauca, en 1992, en un contexto de control territorial por parte del grupo armado que buscaba disciplinar a los habitantes. Al momento de los hechos, Angie tenía 3 años y pasó al cuidado de su padre. Yo me quedé en Mercaderes a la edad de unos 11 años. Yo recuerdo que estaba la esposa de mi papá y tenía más hermanas que convivían ahí en la casa. Es difícil tener una madrastra. Entonces, cuando estaba mi papá, todo estaba bien. Eran buenos tratos, había comida. Pero cuando él se iba, todo cambiaba. Eran maltratos, bueno, muchas cosas. Por su parte, Olga María, además del maltrato, fue víctima de violencia sexual intrafamiliar. En su relato asocia la vulnerabilidad con la ausencia del padre y la dificultad de la madre para hacerse cargo de ella. La violencia sexual es una de las más comunes a las que se vieron expuestas estas víctimas en la niñez y la adolescencia, y está presente tanto en los testimonios que recogió la comisión como en los informes recibidos.
niños. En un informe de Cisma Mujer, por ejemplo, se señala que las niñas y adolescentes huérfanas son especialmente vulnerables porque se asume que están para eso y su dignidad no importa. Esto muestra que en situaciones de vulnerabilidad se ha dispuesto de la vida y del cuerpo de las personas menores de 18 años para complacer la voluntad de los adultos. Mi abuelo, el papá de mi papá, me sentó una vez en las piernas y me tocó. No hubo penetración. Me acuerdo de que yo tenía un vestido, él me sentó en las piernas y como los agricultores usan mucho poncho, me lo puso encima y me metió la mano. Y cuando me iba a parar, él me tenía con fuerza. Tenía como 6, 7 años. De hecho, cuando yo me moví y le dije que no más, cogió y ¡pa! Me metió ese palmadón. ¿Dónde estaba mi mamá cuando eso pasó? Yo le pregunté, ¿usted dónde estaba? Y ella ni siquiera sabe qué responder. Y lo peor es que le dije y no hizo ni mierda. De hecho, yo me subí después de que él terminó, porque a mí me tocó quedarme quieta y que me hiciera conmigo lo que se diera la gana. Me fui para el baño, me bajé los calzones y estaban manchados. No tenía el chorro de sangre, pero hágase de cuenta cuando usted se aruña y quedan como unos rasquitos. Así, yo vuelvo e insisto, ¿cuánta falta me hace mi papá? Todavía. Para los niños, niñas y adolescentes de comunidades étnicas que pierden a sus padres o madres, los impactos se complejizan, pues se pone en riesgo el aprendizaje sobre su cultura, lo que a su vez incide en la construcción de su identidad étnico-territorial. Esto último le sucedió a Diana, una mujer afrodescendiente cuya madre fue desaparecida por los macetos en Puerto Asís, Putumayo en 1987. Este grupo armado hizo presencia en el municipio desde ese año hasta 1991, cuando fue expulsado por las FARC-EP. Durante su permanencia se enfocó en quitarle a la guerrilla el control que tenía sobre el territorio mediante la violencia contra civiles que consideraba colaboradores del grupo armado y contra economías ilícitas en la región, como las zonas de producción cocarera. En este contexto, con apenas 3 meses de nacida, Diana perdió a su madre. Más tarde, una religiosa la encontró y la encomendó a una nueva familia. No obstante, la pérdida de su madre biológica provocó que le llevara mucho tiempo reconocerse como afrodescendiente. Yo vivía con mi mamá, mi papá y unos sobrinos. Jugábamos mucho, nos entreteníamos, la pasábamos muy bien con los juegos de ronda, pero eran juegos no tradicionales afro. Ahora abro muy despacio. Anteriormente alborotaba mucho y por cada voz alta era un coscorrón, porque yo tenía que aprender a hablar bajito. Entonces ahora me toca un gran esfuerzo para alzar la voz porque abro supremamente despacio. Yo tenía mi mente branquillada, como le digo actualmente, y no aceptaba que era parte de una cultura, de un proceso y de una comunidad. En las comunidades indígenas y afrodescendientes, la oralidad es un elemento fundamental para la transmisión de saberes ancestrales. Es a partir de los cantos, juegos y enseñanzas de mayores y autoridades tradicionales cómo las nuevas generaciones reciben el saber de la comunidad y cómo las niñas, niños y adolescentes forjan un sentido de pertenencia y de identidad con su cultura. Cuando el conflicto armado les arrancó a las personas menores de 18 años de pueblos étnicos a sus progenitores o fueron desplazadas de sus territorios, se les negó la posibilidad de aprender y participar en rituales de protección, cuidado y en general de la vida comunitaria y organizativa, lo que impacta la pervivencia cultural del colectivo y perjudica a la sociedad en su conjunto, ya que pierde su diversidad étnica y cultural. Aunque lo más grave es saber cómo distintas víctimas del conflicto armado que tuvieron que sufrir desde muy niños tuvieron que explorar distintas formas de convivencia y tristemente una era peor que la otra.
por lo que ahora más que nunca debemos ser conscientes que la crianza de la niñez es tan importante como el cuidado de nuestro patrimonio nacional, y podemos comenzar con dejar a un lado el maltrato que genera la frustración social, la violencia que impregnó el conflicto interno y la perversidad de algunos que adquieren por tener un falso poder que les brinda un arma con balas, cambiándolas por un simple juguete.